Estamos en el frontis del Banco Central de Chile, una institución autónoma que cumple el rol de organismo emisor y también un organismo regulador de la economía. Entre muchas materias que administra están las inversiones financieras que se realizan en nuestro país. Los invito a que hoy en Saldo Extra conversemos acerca de cómo invertir. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Saldo Extra, aquí en Canal Nuevo Tiempo. Hoy con un programa muy interesante relacionado a las inversiones personales. Durante esta temporada hemos estado entregándoles algunas herramientas y algunas recomendaciones de cómo administrar sus finanzas familiares. Hoy vamos a dar algunos consejos y algunas sugerencias de cómo invertir los recursos que durante algún tiempo hemos ahorrado o también aquellos dineros que en forma repentina quizás hemos recibido. Pero antes de ir con el desarrollo de nuestro programa, los quiero invitar a la siguiente pregunta que nos hizo un amigo de la calle. Cristian, recibí una herencia y quiero invertir. ¿En qué puedo invertir? En primer lugar, quiero agradecer a nuestro amigo por la pregunta que nos hizo. Pero yo lo quiero invitar a que tanto usted, mi querido amigo, como los demás televidentes nos acompañen atentamente en el desarrollo del capítulo de hoy, porque para responder esa pregunta debemos repasar varios conceptos e indicaciones que vamos a ir analizando detalladamente en el programa del día de hoy. Y al final vamos a poder responder esa pregunta que con tanto interés nos ha hecho. Pero antes de conversar de los distintos tipos de inversión, los diferentes tipos de inversionistas que hay, yo quiero entregarle y compartir con ustedes algunas definiciones de algunos conceptos que probablemente escucha a menudo en la televisión, o los ve en la calle, o los ve en algún diario de estos que se especializan en el área de finanzas. ¿Ha escuchado usted hablar de tasa de interés nominal y tasa de interés real? ¿Sabe usted la diferencia que hay entre ambas? La tasa de interés nominal básicamente es la tasa que a usted le ofrecen por una inversión en una institución financiera. En otras palabras, en la jerga de la finanza se dice la tasa de pizarra, la que usted ve ahí en el banco, en una pizarra como que si fuera el precio de una tienda. Sin embargo, la tasa de interés real es diferente, porque la tasa de interés real se aplica sobre el capital reajustado. Es decir, si usted pactó una tasa de interés nominal del 2% a 3 meses, el primer mes le va a rendir determinada ganancia, el segundo mes más ganancia y el tercer mes más ganancia. Por lo tanto, cuando usted compare lo que ganó versus el capital inicial y saque la relación de esa ganancia versus el capital inicial, se va a dar cuenta que la tasa de interés que resulta es mayor que la tasa de interés que usted pactó. Y esa tasa es la tasa de interés real. Pero si aún le quedan dudas, recuerde que puede escribirme a saldoextrachile@nuevotiempo.cl y con gusto le puedo explicar más gráficamente de qué se trata esta diferencia. Y algunos por ahí confunden tasa de interés con interés. La tasa de interés es lo que se pacta y que está expresada en porcentaje. Y el interés es el valor resultante de aplicar esa tasa de interés a un capital. Vamos a poner como ejemplo un capital de 1 millón de pesos y una tasa de interés del 10%. El resultado son 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos es lo que se conoce como el interés. En tercer lugar, pero que ya de alguna manera lo hemos comentado, el capital. El capital es la suma inicial
con la que usted inicia una inversión. Pero como ese capital va tomando ganancias en el paso del tiempo al aplicar una tasa de interés, ese capital se va incrementando, pero no deja de llamarse capital, sino que es el capital de la inversión. Es el monto con el cual usted comenzó y se ha mantenido en el tiempo sumando ganancias. Renta fija. La renta fija es aquel tipo de inversión en donde usted conoce anticipadamente cuánto es lo que va a ganar. En la renta fija no hay riesgo. Usted siempre va a tener un resultado positivo. Generalmente para este tipo de inversión optan aquellas personas que tienen aversión al riesgo financiero. Y por lo general usted sabe con anticipación incluso cuánto va a ser al cabo de determinado periodo los intereses o la ganancia que va a obtener de esa inversión. Un ejemplo de ese tipo de inversión son los depósitos a plazo bancario, ya sea fijo o renovable. Renta variable. En la renta variable generalmente asociamos lo que son las acciones. Las acciones es un tipo de inversión o las rentas variables es un tipo de inversión en donde usted no puede conocer anticipadamente cuál es el resultado que va a obtener. Esto es riesgoso porque de acuerdo a las oscilaciones que tenga el mercado y a los resultados que tengan las empresas, es que va a existir y se va a producir esta variación en el precio de la acción y por lo tanto la renta que usted espera ganar va a ser variable. Puede ganar como puede perder. El rescate, sobre todo en lo que es la inversión en fondos mutuos. El rescate es el retiro que usted hace de esa inversión. Probablemente en algún minuto usted necesita contar con esos dineros que tiene en alguna institución financiera con la cual pactó la inversión. Entonces usted lo que hace es un rescate o un retiro. El concepto divisa, muchas veces me preguntaba hace tiempo atrás un alumno que estudiaba finanzas y me decía, ¿todas las monedas son divisas? Generalmente se tiende a pensar que sí, pero cuando vamos a las definiciones financieras o económicas, o básicamente las definiciones de libros, las divisas son todas aquellas monedas extranjeras validadas como medio de pago en el comercio internacional. Es por eso que hay algunas monedas extranjeras que no se utilizan en los negocios de importación y exportación, porque no son divisas y no son monedas que están autorizadas o que se usan para poder utilizarlas en los negocios internacionales. Instrumentos financieros, muchas veces escuchamos hablar de instrumento financiero. El instrumento financiero es un tipo de inversión, es un documento que puede ser un certificado de un fondo mutuo o puede ser un depósito a plazo o puede ser el título de una acción. Eso es lo que es un instrumento financiero, es un documento que respalda una inversión que usted hizo. Y en cuanto a los depósitos a plazos, podemos encontrar depósitos a plazo fijo, que son aquellos que tienen un vencimiento, que cumplen un periodo. Y para renovarlo, usted debe dirigirse al banco para que pueda tomar por un nuevo periodo esa inversión. Y cuando usted toma este tipo de depósito, al ir al banco a renovarlo, tiene la opción incluso de poder negociar una mejor tasa con su ejecutivo o con el captador que está ahí en la oficina de ese banco. Por otra parte, está el depósito a plazo renovable, ese que se renueva automáticamente cada vez que llega la fecha de su vencimiento. La ventaja es que usted no debe acudir a la oficina del banco para realizar la renovación, pero la desventaja es que usted pierde la opción de mejorar la tasa que le está ofreciendo el banco. Y están también los depósitos a plazos reajustables. La reajustabilidad está dada
cuando usted toma una inversión que no solamente tiene asociada una tasa de interés, sino que una reajustabilidad que puede estar dada por la moneda diferente a la de su país con la cual usted tomó esa inversión. Por ejemplo, usted puede haber tomado un depósito a plazo en dólares. En nuestro continente no usamos el dólar americano como moneda. Entonces tomamos un depósito a plazo en dólares con determinada tasa de interés. Usted ganó un interés por ese depósito a plazo, pero si la variación en el tipo de cambio, que es el precio del dólar versus su moneda del país, ha variado positivamente, entonces usted además va a ganar una reajustabilidad que es proporcional a la variación que tuvo el valor de la moneda. Y finalmente, en cuanto a lo que es el plazo de las inversiones, usted ha escuchado hablar de corto plazo y largo plazo. Pero eso puede ser quizás muy subjetivo, porque para alguna persona largo plazo son 6 meses, para otra persona pueden ser 2 años. Pero yo les quiero comentar de que en el mercado financiero el corto plazo es hasta 1 año y el largo plazo es mayor a 1 año. Son diferentes conceptos que he querido compartir con ustedes antes de iniciar el desarrollo de nuestro programa para que podamos entender de mejor forma los tópicos que vamos a ir tratando a continuación. Sobre todo que antes de que usted se lance al mercado de las inversiones, usted como inversionista debe saber lo que desea. Solo después de decidir su perfil podrá escoger las armas que utilizará en su batalla en el mercado financiero, sin salir decepcionado. Los fondos de inversión, los depósitos a plazo y las acciones son apenas algunas de las opciones a las cuales usted puede optar como inversionista. Y tiene que tener claro una cosa, que la inversión no depende de los gustos. El tipo de inversión que usted va a tomar depende del volumen o el monto, el plazo o el nivel de riesgo que usted quiera asumir. Muchos inversionistas optan por instrumentos de renta fija, que como vimos en el inicio del programa, no tienen riesgo. Pero muchas veces esto lo hacen porque no están informados. Y la información en el mercado financiero es vital, es muy relevante, porque todo lo que nosotros recibimos como información de los mercados, de alguna manera va a marcar la toma de decisiones. Tenemos que leer los diarios, tenemos que escuchar la televisión, escuchar a los especialistas, qué nos dicen los economistas, cuál es la proyección de crecimiento, cómo está el mercado bursátil, porque todas esas indicaciones, toda esa información nos ayuda a que no perdamos dinero, porque probablemente por querer ser tan conservadores vamos a estar perdiendo muy buenas oportunidades de aumentar nuestra rentabilidad. Hay que considerar que hay tipos de estrategias. Pero lo primero que debemos saber es que las estrategias existen, son posibles de adoptar, pero tenemos que tener muy claro cuál de ellas es la que mejor se nos adapta a los intereses y características de nosotros como inversionistas. La opción ideal es la que ofrece seguridad, alta liquidez, buena rentabilidad, exenta de pago de impuestos y otros gastos y sin incidencia de otras tasas, por mencionar algunas características. Todo depende del inversionista, si es arriesgado o no, o si está dispuesto a ganar menos, pero tener una ganancia segura. Pero lo primero que debemos hacer también es considerar cuáles van a ser nuestros objetivos, porque una vez que conocemos nuestros objetivos, podemos definir nuestras estrategias de inversión. Pero para ello hay que considerar algunos escenarios: la seguridad, la liquidez, la rentabilidad, también considerar los impuestos y los costos asociados a la inversión y, por supuesto, los límites a los volúmenes. En cuanto a seguridad, tenemos que considerar, por ejemplo, quién es la institución que está detrás, quién es la persona que va a resguardar o garantizar nuestras inversiones. En cuanto a la liquidez, es para cuándo yo voy a requerir este dinero, cuándo voy a necesitar rescatarlo. Y hay muchas cosas que debemos seguir analizando, pero a la vuelta de la siguiente pausa.
Estamos de regreso aquí en su programa Saldo Extra. Y antes de irnos a la pausa, estábamos conversando acerca de los objetivos que debemos tener en cuenta antes de decidir nuestra estrategia de inversión. Habíamos hablado acerca de la liquidez y también de la seguridad. Pero ¿qué pasa con la rentabilidad? La rentabilidad, nosotros debemos tener claro y definido cuál es la tasa de rentabilidad y cuál es la ganancia que estamos dispuestos a ganar. La tasa de ganancia mínima o la rentabilidad mínima que estamos dispuestos a ganar. Por otra parte, tenemos que averiguar si los tipos de inversión a los cuales estamos optando están afectos a impuestos o están afectos a otros gastos. En Chile, por ejemplo, cuando usted hace un rescate de un fondo mutuo antes de una fecha mínima que cada fondo establece, usted es afectado por una comisión por retiro anticipado. La combinación de esos elementos, de acuerdo con el perfil del inversionista y de los recursos disponibles, determina los objetivos y la estrategia. Vamos ahora a algunas consideraciones básicas para dar una noción mejor de cómo escoger sus inversiones dependiendo del perfil del inversionista. En primer lugar, nos encontramos con el perfil conservador. El inversionista conservador tiene aversión total al riesgo. Nunca va a querer invertir en algo donde él tenga duda. Él quiere mantener su estabilidad económica, quiere mantener su poder de compra y, por supuesto, formar algún fondo para quizás una posible emergencia. Siempre sus inversiones, y él se caracteriza por ello, van a ser en renta fija. Él quiere saber cuánto es lo que realmente va a ganar, pero también es un tipo de inversionista muy informado, porque está pendiente de cómo los mercados van evolucionando, cuándo se producen esas oscilaciones negativas y busca el momento preciso para poder invertir. El 100% de sus inversiones son en renta fija, o en depósitos a plazos bancarios, o en fondos mutuos, cuyas reinversiones también son en renta fija. En segundo lugar, nos encontramos con el inversionista moderado. Su principal objetivo es aumentar el patrimonio y obtener una rentabilidad por sobre el mercado. Se caracteriza porque es más interesado en el mercado financiero, se informa mucho más que el conservador y acostumbra a analizar los productos antes de tomar la decisión y acepta también diversificar parte de su cartera de inversiones, sobre todo ante algunas oscilaciones del mercado financiero. Pero aun cuando existe una oscilación negativa del valor de su inversión, tiende a permanecer en el fondo y esperar la recuperación. Generalmente está dispuesto a invertir cerca del 70% del capital en renta fija, fondos mutuos más conservadores y menos sujetos a oscilaciones bruscas. Y también está dispuesto a diversificar el otro 30% en inversiones más agresivas, como por ejemplo las acciones, que corresponden a un tipo de inversión de renta variable. Por último, tenemos al inversionista audaz, aquel que quiere arriesgarlo todo. Es aquella persona que busca la mayor rentabilidad de su inversión y está dispuesto a acceder a plazos mucho más amplios que lo que es el conservador y el moderado. Él se caracteriza porque invierte prácticamente el 100% de su cartera de inversiones o de su grupo de inversiones en renta variable, porque su principal objetivo es maximizar su capital sin considerar como algo relevante el plazo. Él está dispuesto a esperar más. Incluso si hay oscilaciones negativas en el mercado financiero y sus inversiones comienzan a perder, él está tranquilo y no reacciona desesperadamente rescatando la inversión que tiene, sino que él se mantiene tranquilo ahí con sus fondos y espera hasta que la situación repunte nuevamente. Esos son los tres tipos de inversionistas que nosotros podemos encontrar en los mercados. ¿Usted se identifica con alguno de ellos? Cuando nuestro amigo nos hizo aquella pregunta, yo les dije que no era fácil de responder.
Pero ahora yo creo que con lo que hemos estado estudiando juntos y compartiendo, podemos ya dar una respuesta. Pero tampoco es una respuesta del todo precisa. ¿Y por qué? Porque yo no sé si nuestro amigo es conservador, es moderado o es audaz. Ahora, todo depende de para qué usted va a utilizar esta inversión. Usted nos dijo que había recibido una herencia. Generalmente estos son dineros que no se esperan. Repentinamente llegaron a nuestros bolsillos. Estamos en una economía bastante estable aquí, al menos en nuestro país y en general en nuestra región. Pero yo le recomiendo que ese dinero, cuyo monto lo desconozco, primero lo invierta en renta fija. Porque ya que recibió esto como un regalo, como caído del cielo, ¿para qué lo va a arriesgar en su primera incursión en la inversión? Téngalo primero en renta fija. Si eso le va dando buenos resultados y si el mercado financiero chileno se mantiene estable, la inflación está controlada, la tasa de interés también se mantiene estable y en general las empresas están mostrando resultados adecuados, entonces quizás ahí podría hacer como aquel inversionista moderado en donde parte de su inversión la mantiene en renta fija, pero una parte importante la diversifica y la lleva a una inversión en renta variable. ¿Qué va a conseguir con eso? La oportunidad de poder tener una mejor rentabilidad. Y yo quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones generales que debe tener en cuenta antes de realizar una inversión. Y lo que es, además, independiente del tipo de inversionista que usted sea. En primer lugar, debe tener un plan de inversión. Como en todos los aspectos de la vida, se debe tener en claro los objetivos que estamos buscando. Antes de empezar a invertir, nos deberíamos preguntar cuál es el objetivo de nuestra inversión, cuánto destino a mi presupuesto para la inversión, es decir, para qué yo la voy a utilizar en el futuro. También debo preocuparme por el horizonte de la inversión. Cuando hablamos de horizonte de la inversión, estamos hablando del plazo. ¿A qué plazo la voy a colocar esa inversión? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar que esa inversión me entregue una rentabilidad? Y para eso hay que tener claro para qué yo la uso. Porque si la voy a usar para la educación de mis hijos y mis hijos en 5 o 6 años más recién van a entrar a la universidad, entonces mi horizonte de la inversión va a ser mucho más amplio. La diversificación. Hay un dicho, por lo menos acá en nuestro país, que no debemos poner todos los huevitos en la misma cesta, en la misma canasta. Debemos diversificar. Una vez que hayamos hecho la selección de los instrumentos financieros que vamos a usar, es decir, los depósitos bancarios, las acciones, los fondos mutuos, etcétera, entonces ahí tenemos que hacer la depuración de esta lista para que exista un equilibrio. Y en este punto es importante que usted pueda solicitar la ayuda de un asesor financiero o bien recurrir a aquella información gratuita que encontramos o en la televisión o bien en los diarios. También hay que tener presente que debemos hacer un seguimiento a nuestras inversiones. Por ejemplo, basado en la misma pregunta y las respuestas sugerentes que le dábamos a nuestro amigo, le recomendamos en primer lugar hacer una inversión en renta fija, muy conservadora, sin nada de riesgo. Pero las inversiones que nosotros tenemos, debemos hacerle seguimiento, debemos observarla, debemos evaluarla en el tiempo, porque es posible que las condiciones de mercado cambien favorablemente y a lo mejor tengamos una muy buena opción de migrar a otro tipo de inversión que por las condiciones nuevas del mercado podemos obtener mejor rentabilidad, como por ejemplo pasar desde un depósito a plazo o un fondo mutuo de renta fija a un fondo mutuo de renta variable o derechamente ir al mercado bursátil, que es donde se transan las acciones. Debemos estar informados. Anteriormente dijimos que la información es importantísimo en los mercados financieros, porque es en esa información en la que basamos nuestras decisiones. Es muy importante que nos mantengamos informados acerca de lo que está ocurriendo en el mercado, los cambios que se están sucediendo, para poder detectar nuevas oportunidades o hacer ajustes que consideremos necesarios en nuestra cartera
de inversiones. Y finalmente, debemos mantener la disciplina. Debemos ser rigurosos con el cumplimiento de nuestras inversiones. Para ello, cuando nosotros en nuestro presupuesto definamos el valor que vamos a destinar de dinero para invertir, debemos respetarlo. Debemos hacer un compromiso con nosotros mismos. A eso se refiere la disciplina. Porque si no somos muy disciplinados y nuestro compromiso es muy liviano, ante cualquier variación que exista en los mercados y que me esté afectando mi liquidez, es decir, mi disponibilidad de dinero en mi bolsillo, probablemente me voy a ver tentado a disminuir el dinero que estoy destinando a la inversión para destinarlo a otros gastos, dada esta nueva situación económica por la que estoy atravesando. Debemos ser inversionistas disciplinados. Recuerde usted siempre que todo lo que hace en este tema de las inversiones no debe ser fuera del contexto de quien le ha dado la posibilidad de tener recursos para invertir. Dios es el que nos provee los recursos. Jehová Jireh, como dice la Escritura. Por lo tanto, no olvide que todo lo que hagamos debe ser para la honra y la gloria de Dios. Recordemos siempre entonces que Dios es nuestro proveedor. Él es quien nos permite invertir y disfrutar del fruto de nuestras inversiones. Él es el que nos permite tener nuestro saldo extra. Gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy y nos encontramos en un próximo capítulo de su programa Saldo Extra. Hasta entonces.